invitada especial por mi parte, y bueno, seguramente vosotros queráis conocerla, que es la segunda cofundadora de la marca. Utiliza más el glucógeno muscular. Y esta energía, cuanta más intensidad sea el entrenamiento, es la energía prioritaria, la que utilizamos siempre. Venga, ahora lo tenemos. Es la caja de Navidad, formato pues obviamente con referencia a la Navidad, que glucosa, sodio y agua es las tres bases principales de cualquier alimentación, tanto en la alimentación normal como en la alimentación durante el entrenamiento, en los geles, en este caso los geles Fante. A lo mejor dentro de un año, dentro de dos, esto cambia, entonces Fante obviamente cambiará. Pero es importante saber que nosotros vendemos productos en base a la evidencia científica y no vendemos productos al marketing. Dejando de lado la isomaltulosa y que no os recomendaría utilizarla, sería la ciclodextrina, otro de los carbohidratos que obviamente tienen un boom a nivel de marketing brutal. De hecho, lo encontramos en cualquier tipo de marca, porque la de una de las... Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast, un podcast que os traemos muy interesante sobre tipos de carbohidratos, es decir, carbohidratos de asimilación rápida, asimilación lenta, diferencias entre ellos, cuáles tienen mayor evidencia científica, maltodextrina, fructosa, glucosa, isomaltulosa y palatinosa. Es decir, vamos a sacar en claro qué carbohidratos deberemos utilizar cuando hacemos deporte y, dentro de los que tienen mayor grosso de evidencia científica, cuáles o cómo se deben utilizar cuando estamos entrenando. ¿Por qué? Porque vamos a analizar cómo se oxidan, es decir, cómo entra en nuestro cuerpo desde que entra por la boca hasta que se asimila por el intestino y vamos a sacar en claro para qué se utilizan tanto la glucosa, la maltodextrina, la fructosa, isomaltulosa y palatinosa. Antes de entrar en el tema que nos trae aquí, ¿no? En los tipos de carbohidratos, quería hablaros del siguiente podcast, que es uno de los podcasts que tengo especial ilusión, porque vamos a traer a la invitada especial por mi parte, y bueno, seguramente vosotros queráis conocerla, que es la segunda cofundadora de la marca, Alicia, que es entrenadora de las ciencias de la actividad física y el deporte, y la vamos a traer en un podcast muy especial que va a ser justo en Reyes, el día después de Reyes, creo el 7 de enero, y va a ser muy especial porque os vamos a traer... no quiero decir mucho porque si no, pues desvelo demasiadas cosas, pero estar atentos porque el día 7 de enero sacaremos el tercer podcast con la otra cofounder de la marca y en un podcast muy especial para la marca. Ya llevaríamos 10 meses y queremos hacer algo especial por vosotros, por toda la gente que nos ha apoyado y sobre todo la gente que nos apoyó desde el inicio, el 8 de marzo. Así que nada, dejando ese tema de lado, otra de las cosas que quería comentar antes de empezar este podcast es daros las gracias por el apoyo que hemos tenido tanto en redes sociales, en Instagram, Facebook y todas las redes sociales que todos conocemos, sino en Audible, es decir, Spotify, iVoox y todas estas plataformas que nos vienen muy bien cuando vamos a hacer deporte, es decir, este tipo de podcast que vamos a tener hoy, que es el tipo de los carbohidratos y mucha gente que quiera interesarse por la nutrición, pues a lo mejor en formato vídeo pues no le interesa tanto porque no tienes que estar encima de la pantalla viéndome a mí, escuchándome, y a lo mejor no tienes ese tiempo, pues no te preocupes porque también como lo subimos en Spotify, iVoox y plataformas audibles, esto se podría utilizar para cuando te vas a entrenar. Yo, de hecho, cuando me voy a entrenar, cuando me voy a correr, no en la bici, sino me voy a correr, siempre me pongo un podcast, no de nutrición, porque ya sabéis que estoy todo el rato hablando de nutrición o con la marca, entonces lo que quiero también es evadirme un poco de esto y no escucho de nutrición, sino escucho de otros temas, y la verdad que os invito a escucharnos en estas plataformas, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, que es muy interesante a la hora de entrenar, ponerte este podcast y aprender un poquito más de nutrición, que yo creo que es lo que venimos todos, ¿no? Tanto yo como nutricionista experto en deportes de resistencia, pues también vosotros que queréis saber de nutrición, pues este tipo de contenido en Audible pues es muy cómodo de escuchar y de consumir. Pues nada, comenzamos con el podcast. Lo primero de nada, quería comentaros pues la importancia de los carbohidratos, ¿no? Porque vamos a hablar de qué tipos de carbohidratos debemos utilizar cuando entrenamos, pero la importancia del carbohidrato en nuestro rendimiento.
Esto quiere decir que el carbohidrato no solo se usa para darnos energía durante un entrenamiento o una competición, sino sirve como fuente energética de base. Es decir, cualquier persona que haga actividad física, como puede ser andar, como puede ser moverse, el cuerpo humano está diseñado para utilizar glucosa. Es decir, cuando hablamos de que nos sube la glucosa en sangre mucho, esto no quiere decir que sea algo malo. ¿Por qué? Porque se activan diferentes parámetros, como pueden ser la insulina, que es una de las hormonas que están se activan cuando entra glucosa o carbohidratos por nuestra boca y se asimilan. Esta insulina es una de las hormonas más importantes, por no decir la más importante, de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque sirve para hacer que ese carbohidrato entre en nuestras células. Y es por ello que cuando hablamos de que la insulina está alta, no quiere decir que la insulina sea mala, sino que el cuerpo humano está activo, tiene una salud acorde a su edad, porque si la insulina no se elevaría en ningún momento cuando estamos metiendo ese tipo de carbohidrato o cualquier carbohidrato que estemos tomando, la vida pues obviamente no estarías vivo, ¿no? Lo que digo yo, la insulina es parte de la vida. ¿Por qué? Porque si no se sube la insulina, el cuerpo humano no tendría vida, porque el cuerpo humano en sí necesita glucosa para moverse. Tanto el cerebro, de hecho el cerebro es uno de los órganos que solo utiliza glucosa, es decir, nuestra dieta se debería basarse en frutas, verduras, legumbres, pero estas partes de legumbres, cereales integrales, pues esos carbohidratos son de especial importancia para no solo rendir, como vamos a hablar ahora, sino para la vida cotidiana. Entonces, este carbohidrato que ingerimos, además de entrar en las células, darnos energía, también sirve para generar glucógeno muscular. Y dirás, ¿qué es el glucógeno muscular? Hay mucha gente que nos estará escuchando y sepa o sabe qué es el glucógeno muscular, pero quiero dar una pequeña definición para toda aquella persona que no sabe qué es el glucógeno muscular, ¿vale? El glucógeno muscular es una de las moléculas que más utilizamos cuando estamos entrenando, ¿vale? Nuestro cuerpo humano, cuando empieza a hacer ejercicio o inicia cualquier actividad física, tiene tres tipos de fuentes energéticas, ¿vale? Está la grasa, que es una de las energías mayoritarias y más efectivas a largo plazo, pero no tiene una carga energética muy elevada. Esto quiere decir que nos da energía para largo plazo, pero no en intensidades altas, ¿vale? Luego la proteína, que es es otro sustrato energético que utilizamos cuando hacemos ejercicio, cuando ya no hay carbohidrato que se pueda consumir o cuando el glucógeno muscular que vamos a hablar ahora no hay, pues otro de los sustratos energéticos también entran en juego las proteínas, que serían los aminoácidos como molécula más en el plano más básico, ¿vale? Como pueden ser los carbohidratos, la glucosa, pues las proteínas, los aminoácidos. Y por último, el sustrato principal que también entra como sustrato energético es el carbohidrato. Este carbohidrato es otro de los sustratos que utilizamos cuando entrenamos y dependiendo de la intensidad y el volumen que estemos haciendo en esa actividad física, pues tendrá un papel mayoritario o un papel menos mayoritario. Es decir, tanto cuando vamos a correr como cuando vamos a hacer bici, cuando vamos a nadar, estamos continuamente utilizando estos tres tipos de sustratos energéticos, tanto el carbohidrato como la proteína como la grasa. Entonces, dentro de los carbohidratos tenemos el carbohidrato que ingerimos exógenamente, es decir, externamente cuando metemos algún tipo de gel o metemos, por ejemplo, el isotónico nuevo que hemos sacado, el isodrink. Estos tipos de carbohidratos se llaman carbohidratos exógenos, es decir, entran por el exterior y nos dan energía durante el ejercicio, cuando lo estamos tomando, y también cuando vamos a recuperarnos, es decir, retrasa la fatiga. Este tipo de carbohidrato siempre lo tenemos durante el entrenamiento, pero hay otro tipo de sustrato energético que también tiene base anteriormente, días anteriores, con el carbohidrato ingerido en la dieta normal, es decir, cuando vamos a dormir, esa cena anterior, antes del entrenamiento del día posterior, ese carbohidrato que estamos ingiriendo en la cena es transformado a otro sustrato energético que también utilizamos cuando estamos entrenando, que es el glucógeno muscular. Y aquí entra lo que quiero explicar. El glucógeno muscular es otra de las moléculas que utilizamos cuando entrenamos y solo se regenera cuando consumimos carbohidratos por la dieta, ¿vale? Es decir, este glucógeno muscular es el principal almacén de glucosa dentro del organismo. Y este glucógeno se almacena siempre en músculos a diferentes niveles, ¿vale? Intramuscular y demás.
Y luego también está en el hígado, que es uno de los almacenes menos mencionados siempre, porque siempre hablamos de glucógeno muscular, pues muscular, músculo, pero el glucógeno también está dentro del hígado y tiene una importancia bastante importante. ¿Por qué? Porque lo obtenemos también de la fructosa, que es otro de los carbohidratos que vamos a tocar ahora, ¿vale? Entonces, el sustrato mayoritario junto con el carbohidrato exógeno que tomamos durante el entrenamiento, el que se utiliza más es el glucógeno muscular. Y esta energía, cuanta más intensidad sea el entrenamiento, es la energía prioritaria, la que utilizamos siempre, hasta, tiene un tope, es decir, no es infinito, hasta una hora y cuarto, 1 hora y 20, 1 hora y media, 1 hora y 10, 1 hora, dependiendo obviamente de la intensidad, lo que hablábamos antes, dependerá de la intensidad, cuanta mayor intensidad sea y cuanto más hayamos sintetizado los días anteriores, es decir, si hemos hecho una carga de carbohidratos, el uso del glucógeno muscular aumentará y por ello la energía que nos dará es mayor. Por eso, seguramente a muchos de vosotros os habrá pasado, que a mí también me ha pasado, tras una carga de carbohidratos días anteriores de una prueba, cuando vamos a la prueba parece que a una intensidad X marcada antes en tu día a día, en una intensidad muy intensa. En cambio, cuando hacemos este tipo de carga los días anteriores, tenemos una energía que desbordamos energía. Pero tener cuidado, porque este glucógeno muscular, como hemos dicho antes, acaba en un punto, acaba cuando ya rozamos la hora y 20 si no hemos comido nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es meter esos tipos de carbohidratos que vamos a hablar ahora mismo, la maltodextrina y la fructosa, a lo largo del entrenamiento, para que así podamos alargar ese sustrato principal, como es el glucógeno muscular, para momentos de final de carrera o durante la mitad de carrera, para que nos dé esa energía, esa chispa que tenemos cuando hacemos un pequeño sprint, es decir, que ese sustrato siempre esté almacenado y no se consuma por completo. Por eso es muy importante que este glucógeno que está almacenado en el hígado, en el músculo y demás tejidos se mantenga el máximo tiempo posible, para que así esa fatiga se retrase hasta el final, hasta meta, o incluso no tengamos fatiga, ¿no? Por eso es muy importante, antes de hablar qué tipos de carbohidratos, es que el carbohidrato es uno de los principales sustratos energéticos del cuerpo humano. Por otro lado, este tipo de carbohidrato comúnmente lo utilizamos cuando tomamos pues azúcar blanco integral, carbohidratos como el cereal integral o el cereal blanco, como puede ser el arroz, la pasta. Es decir, suministramos este tipo de carbohidratos a través de la alimentación normal, y estos carbohidratos se asimilan en nuestro intestino de una manera que el resultado final sea la glucosa. La glucosa sería como el carbohidrato más puro que nosotros asimilamos, es decir, cualquier carbohidrato que ingeramos siempre se transforma a glucosa, y esta glucosa siempre es pasada por un transportador que muchos no lo conoceréis y otros sí, que es el llamado SLGT1, ¿vale? Que es un transportador que tenemos en el intestino que absorbe esa glucosa, esas moléculas de glucosa, gracias al sodio que también tenemos que tomar en la ingesta normal, en común diaria, o en los geles, pues a través de los geles o a través de las pastillas de sal. Por eso es muy importante que estos carbohidratos que ingeramos durante el entrenamiento y en la dieta normal siempre contengan sodio. ¿Por qué? Porque este transportador es dependiente del sodio, es decir, necesitamos agua, sodio, para que esa glucosa entre en el intestino y haya una transformación a energía y al torrente sanguíneo y posteriormente la llegada al músculo de una manera eficiente. Por eso siempre es importante y siempre diremos que glucosa, sodio y agua es las tres bases principales de cualquier alimentación, tanto en la alimentación normal como en la alimentación durante el entrenamiento, en los geles, y en este caso los geles Fante, ¿vale? Entonces, dejando a un lado lo que es el glucógeno muscular, que es reducimos o hacemos que se retrase la fatiga, que mantengan los niveles de glucosa en sangre, porque es otra de los, no solo efectúa como molécula que nos da energía, sino como un regulador de nuestra energía diaria, cuando estamos en reposo, cuando dormimos, es uno de los principales sustratos. Entonces, dejando a un lado lo que es el glucógeno muscular y ya yendo a los tipos de carbohidratos, quiero decir que los carbohidratos son la principal fuente energética, no solo haciendo ejercicio, sino en reposo. ¿Por qué? Porque los carbohidratos, si no los ingiriéramos a lo largo del día, nuestros depósitos de glucógeno estarían muy bajitos, y cuando fuéramos a entrenar no tendríamos esa energía, esa chispa que solo lo sabrán los deportistas, esa chispa que tenemos
Al entrenar, si nosotros no comemos carbohidratos en nuestro día a día, esa chispa no la vamos a tener. Sí que podremos aguantar, obviamente, entrenamientos largos, porque intensidades bajas, las grasas es el sustrato principal, pero para esa chispa final de carrera, ese último kilómetro, esos repechos, si no tenemos ese glucógeno muscular alto, es decir, si no es gracias al consumo de carbohidratos en el día a día, y no tenemos ese sustrato, no vamos a tener energía. Y lo que nos va a aparecer es la llamada fatiga o la llamada pájara. Por eso es importante que en nuestro día a día consumamos carbohidratos integrales, si puede ser, para que no suba demasiada glucemia a postprandial, es decir, postcomida, pero sí que durante el entrenamiento es uno de los principales sustratos y por ello lo debemos ingerir. Entonces, la glucosa, tipos de carbohidratos. Antes que nada quiero hacer una pequeña introducción a lo que habitualmente se dice, ¿no? Que los carbohidratos por excelencia o por mitos o por marketing se están utilizando actualmente pues la ciclodextrina, carbohidratos pues no con tanta o tanto grosso de evidencia científica detrás, pero se utilizan para vender más. Lo que quiero comentar antes de entrar en cada uno de los carbohidratos es que cuando nosotros en Fante formulamos los geles o formulamos el isotónico, formulamos el recovery, lo que queremos hacer es que cuando el cliente entre en nuestra web sepa que nosotros metemos maltodextrina antes que cualquier tipo de carbohidrato simple, como vamos a hablar, como la glucosa, como otros tipos de carbohidratos, anteponemos la maltodextrina porque la evidencia científica y que ahora mismo vamos a meter estudios científicos cuando vayamos hablando, ¿vale?, de los tipos de carbohidratos para que se sepa que está todo referenciado. Lo que queremos es que al introducir la maltodextrina el deportista sepa que está consumiendo el carbohidrato con mayor grosso de evidencia científica, ¿vale? Actual, al día 20 del 12 de 2023. A lo mejor dentro de un año, dentro de dos, esto cambia, entonces Fante obviamente cambiará. Pero es importante saber que nosotros vendemos productos en base a la evidencia científica y no vendemos productos al marketing, ¿vale? Entonces, los tipos de carbohidratos, el primero de ellos y que mucha gente a lo mejor se pregunta y gente que sobre todo sabe de nutrición, y una de las preguntas yo creo que nos hizo hace poco en Instagram un chico, que es ¿por qué no utilizamos glucosa y sí utilizamos maltodextrina si los dos carbohidratos realmente son muy similares? Pues hay un apartado justo después de analizar lo que es la glucosa que quiero comentar, que es la diferencia entre glucosa y maltodextrina. ¿Por qué es importante saber por qué no utilizamos glucosa y sí maltodextrina? Pues en este podcast lo vamos a contar. Lo primero, glucosa. La glucosa es un monosacárido, es la forma más pura del carbohidrato. Como hablábamos antes, en la glucosa, cualquier carbohidrato ingerido por la dieta o en el durante, todo carbohidrato, aunque sea isomalturosa, que sea sacarosa, que es el azúcar de mesa, que sea maltodextrina, todo carbohidrato pasa a la sangre en forma de glucosa, ¿vale? Esta glucosa, este monosacárido, es la forma más pura y que nosotros obviamente absorbemos a través del intestino, pasa al torrente, al hígado, al torrente sanguíneo y va a las células de los tejidos periféricos, que son los tejidos de los músculos, ¿vale? Que es lo que nos da energía. En este lado, la glucosa se absorbe por el transportador que hablábamos antes, SLGT1, que es el transportador único con afinidad a la glucosa y por tanto por ahí no entra nada más. Y además de esto es un carbohidrato simple, es decir, cuando a ti te cuentan qué tipos de carbohidratos hay y tú dices, no, carbohidrato complejo es el que tiene el cereal integral. Sí, se absorbe de una manera más compleja que la glucosa, obviamente, porque tiene fibra, pero luego ese cereal, que cuando se disgrega en el intestino, el estómago ya va haciendo digestión, se transforma en glucosa, que es la principal molécula con la forma más pura del carbohidrato. Y esto pasaría al transportador que hemos dicho, al SLGT1, y posteriormente, obviamente, dependiendo el índice glucémico que tenga el carbohidrato absorbido, en este caso la glucosa, en este caso es del 100%, es decir, tiene un índice de 100, no del 100%, sino tiene un índice glucémico 100, y lo que hace que se transporte por la sangre de una manera mucho más rápida. Es decir, la hormona de la insulina, que se sube o se eleva cuando ingerimos carbohidratos, se eleva muchísimo más rápido que cualquier otro tipo de carbohidrato que vamos a comentar antes. Esto quiere decir que este carbohidrato se asimila muy rápido, pero al igual que se absorbe muy rápido, se oxida muy rápido y por tanto la energía es muy rápida, pero no es sostenida. Por eso se define como carbohidrato simple y no carbohidrato complejo, ¿vale? Al igual que la maltodextrina, es un carbohidrato simple. Entonces, la maltodextrina vamos a definirla de una manera igual que la glucosa. La diferencia es que la glucosa era un monómero, es decir, una molécula simple, monosacárido, es decir, solo compuesto por un azúcar. En cambio, la maltodextrina es un polímero, es decir, es una mezcla
de polímeros de glucosa, es decir, tiene una estructura que hace que reúna diferentes moléculas de glucosa, pero en definitiva estos polímeros de glucosa irán al intestino y serán absorbidos de igual manera que la glucosa, y de hecho vamos a comentarlo posteriormente cómo se absorberá, pero realmente es un polímero a través de la hidrólisis del almidón, y estas moléculas poliméricas, es decir, estas moléculas de maltodextrinas, son rápidamente metabolizadas por el organismo humano, generando siempre un aumento exponencial, como hablábamos antes con la glucosa, de la insulina, es decir, hay un pico de insulina en el torrente sanguíneo que hace que esa glucosa en sangre entre a las células, pero no es dañino. Este pico de insulina hace que el carbohidrato entre en las células que necesitamos energía, en este caso los músculos. Y ahora dirás, si la glucosa y la maltodextrina casi son lo mismo, porque no hay casi diferencias únicamente estructurales, tienen aparte otras diferencias, además de que los dos son carbohidratos simples, la maltodextrina está compuesto por diferentes glucosas. ¿Hay alguna diferencia más? Pues aquí entra en lo que es maltodextrina versus glucosa. Es decir, la maltodextrina y la glucosa sí que son diferentes, y de hecho lo vamos a tocar con diferentes estudios que he querido recopilar para que veáis qué diferencias hay en las tasas de oxidación entre un carbohidrato y otro. El primero de ellos vamos a hablar de los polímeros de glucosa, el llamado maltodextrina. Se incluyen siempre o comúnmente en las bebidas de carbohidratos, como pueden ser pues el isodrink que hablábamos antes, nuestro nuevo isotónico, o en el glucincodrink, que es la monodosis, o incluida también en cualquier tipo de gel de nuestra marca, siempre, obviamente todo referenciado, pero comúnmente pues está en este tipo de bebidas energéticas, este tipo de suplementación deportiva, debido sobre todo a su sabor neutro, mucho más neutro que la glucosa. Es otro de los motivos, por eso Fante ha utilizado la maltodextrina, porque es un sabor muy neutro y mejora esa palatabilidad. Y otro de los motivos que hemos incluido maltodextrina, a diferencia de la glucosa, es que tiene una osmolaridad un poquito más baja. Y te preguntarás, ¿qué es la osmolaridad? Pues la osmolaridad, cuando definimos la osmolaridad como tal, es que, así para que nos entendamos todos, es que la bebida energética que estamos ingiriendo, si es a base de glucosa, la osmolaridad es mucho más alta, es decir, la concentración de soluto por líquido es mucho más alta, y por ello cuando nosotros ingerimos esa bebida, ese vaciado gástrico se ralentiza porque la digestión es más pesada, y por eso la maltodextrina, al tener una osmolaridad un poquito más baja, hace que el organismo asimile mucho más rápido, es decir, el vaciado gástrico no se ralentiza tanto, y por eso la maltodextrina se absorbería pues obviamente mucho más rápido que la glucosa, porque tiene una osmolaridad un poquito más baja que la glucosa libre, ¿vale? Esta osmolaridad hace hincapié en que podemos obtener obviamente bebidas energéticas con una osmolaridad más baja, haciendo que provoque menos probabilidades de problemas estomacales, como pinchazos, eruptos, que seguramente muchos de vosotros os habrá pasado cuando ingerimos geles a base de glucosa, o incluso lo que vamos a hablar ahora, cuando ingerimos geles solo a base de glucosa, el organismo se satura a partir de 60-65 gramos por hora, y lo vamos a comentar por qué se satura y por qué no recomendamos geles a base solo de glucosa libre. Otra de las diferencias es que las maltodextrinas se hidrolizan obviamente a moléculas libres, es decir, moléculas en base solo a glucosa, y esta glucosa se ingiere, o sea, se metaboliza en el intestino delgado, después de lo cual se absorbe por el transportador que hablábamos antes, SLGT1, y esta glucosa libre entra en torrente sanguíneo por la vía de la absorción de otro transportador que hay en los músculos, y que comúnmente es el que mete ese carbohidrato en el músculo, que es el GLUT2, que mucha gente a lo mejor no lo conoce, pues otro de los transportadores, y se esperaría que ambos sustratos dieran como resultados tasas similares, tanto obviamente la glucosa como la maltodextrina. ¿Por qué? Porque cuando ingerimos estos dos carbohidratos siempre su finalidad es la glucosa. Entonces, todo el mundo se pensaría, pues si estos dos carbohidratos al metabolizarse pasa a glucosa, ¿por qué hay diferencias? Pues 1, la osmolaridad, y 2, el sabor neutro, y 3, recientemente uno de los estudios de Massicot y Rerer hablan sobre todo de las oxidaciones de glucosa en polímero, es decir, maltodextrina, y glucosa libre, y hace énfasis en que las tasas de oxidación son similares,
pero la duración de esa glucemia en sangre es mucho más alta en glucosa y más moderada en maltodextrina, pero más duradera. Por eso la maltodextrina tiene un índice glucémico un poquito más bajo que la glucosa y hace que, obviamente, la maltodextrina, aunque la tasa de oxidación sea muy similar en estos dos estudios, demuestra que la maltodextrina es un poquito, o puede ser un poquito mejor, puede ser un poquito más eficiente a nivel de duración que la glucosa. De acuerdo, obviamente, con la similitud de las tasas de oxidación que hablábamos antes al ingerir maltodextrina y glucosa, se esperaría que la ingestión de combinaciones de maltodextrina y fructosa, del otro tipo de carbohidrato simple, durante el ejercicio provoque tasas de oxidación más altas que las maltodextrinas solas, obviamente porque a través de la utilización de dos transportadores, que es lo que muchos de vosotros habéis escuchado, múltiples transportadores, esto quiere decir que la maltodextrina y la fructosa de carbohidrato simple tendrían tasas de oxidación más altas que utilizando únicamente maltodextrina o únicamente glucosa. Por último, otra de las diferencias probables, pero no seguras, que esto hay que tenerlo claro, porque a lo mejor sería muy fácil yo deciros, pues sí, la maltodextrina es mucho mejor que la glucosa porque hay un estudio sistemático de doble ciego que dice que tal. Pues no hay un estudio sistemático que lo diga, por ello siempre vamos con precaución, obviamente en este podcast y siempre que hablemos a través de Fante. Por eso quiero deciros que puede ser, ¿vale? Puede ser, y no sería improbable que la ingesta o la ingestión de grandes cantidades de maltodextrina y fructosa dé como resultado que las tasas de oxidación que nosotros estamos asimilando durante el ejercicio sean superiores a las tasas de oxidación que tiene la glucosa y la fructosa. Según lo informado en el último estudio, bueno, uno de los estudios más referentes de Jens, que lo tenéis por aquí seguramente en pantalla, donde este estudio habla de que la maltodextrina y la fructosa y la glucosa y la fructosa, las tasas de oxidación son muy similares, pero siempre podría ser que la maltodextrina y la fructosa, esta combinación, sea bastante mejor que la glucosa y la fructosa. Por lo menos un poco, pero como no se ha investigado sistemáticamente en un estudio de doble ciego y demás, no podemos asegurar esto, pero lo he hablado antes sobre el sabor mucho más neutro, la osmolaridad mucho más baja y que podría ser, aunque todavía no hay estudios sistemáticos, que la maltodextrina y la fructosa sea mejor combinación que la glucosa y la sacarosa o la glucosa y la fructosa, ¿vale? Y al no ser un sí rotundo, pues obviamente no podemos decirlo así, pero sí que lo tendríamos a tener en cuenta a la hora de formular nuestros productos. De hecho, el estudio que tenéis aquí en esta pantalla, el Oxidation of Combinage de Jens, es donde habla eso, ¿no? La diferencia entre la tasa de oxidación de glucosa y fructosa y la combinación de maltodextrina y fructosa. Ahora vamos a entrar, dejando a un lado lo que son las diferencias de maltodextrina y glucosa, vamos a entrar en fructosa, otro tipo de carbohidrato. Estos dos últimos que hemos hablado, la maltodextrina y la fructosa, son carbohidratos de asimilación simple. En cambio, la fructosa es un carbohidrato de asimilación lenta. ¿Esto qué quiere decir? No es que el carbohidrato en sí pues tenga unas propiedades diferentes a la glucosa o la maltodextrina. De hecho, la fructosa es un tipo de glúcido muy similar a nivel de estructura que la maltodextrina, pero sí que a nivel de asimilación en el cuerpo humano es totalmente diferente. Es un monosacárido con la misma fórmula, ¿vale?, química, molecular, que la glucosa, pero con una diferente estructura, y esto hace que, al igual que la maltodextrina era un polímero de monosacáridos, de glúcidos, ¿vale?, de glucosas en una estructura, en la fructosa es igual, es una estructura muy diferente a la maltodextrina, pero los componentes son los mismos, y esta estructura hace que este carbohidrato se asimile más lento. Por eso la fructosa, la disponibilidad de fructosa es un factor bastante determinante a la hora de rendir en el ejercicio, en cualquier deporte, tanto trail como puede ser triatlón, como puede ser ciclismo. Es decir, nos empeñamos en ingerir la máxima cantidad siempre de carbohidratos, pero no tenemos en cuenta los tipos de carbohidratos. Por eso la fructosa es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué ingerimos también fructosa y no solo ingerimos maltodextrina o solo ingerimos glucosa? Pues uno de los principales motivos es que es una de las fuentes energéticas que también utilizamos cuando hacemos deporte. No es precisamente la fructosa, sino son los metabolitos, es decir, los residuos que generamos cuando metabolizamos esta fructosa. Es decir, la fructosa, cuando ingerimos esta fructosa durante el ejercicio,
obviamente no la utilizamos como tal. Nosotros la asimilamos en el hígado y posteriormente estos residuos metabólicos que se generan cuando asimilamos esta fructosa es el lactato y glucosa. Y estos obviamente van al músculo y lo utilizamos como otra nueva forma energética, además de la glucosa. La fructosa también tiene otro transportador específico. Hablamos de que la glucosa tenía el SLGT1, pues la fructosa tiene el GLUT5. Este transportador es específico de la fructosa. Recuerdo que más o menos se descubrió justo en la fecha mía de nacimiento, en el 1996, siempre me acordaré de eso porque es mi fecha de nacimiento, y se documentó que tenía una dinámica distinta a la de su hermano, el GLUT4, ya que no cambiaba su concentración debido a la contracción muscular, es decir, cuando hacemos ejercicio. Bien, aunque la fructosa tenga su propio transportador, que es el GLUT5, la cantidad de fructosa que entra en el músculo es muy poco relevante. Siempre entrará glucosa. Recordemos que el músculo solo consume glucosa por el transportador GLUT2. Por eso la fructosa es importante tenerla en cuenta como otro sustrato energético, pero siempre si se metaboliza. Por eso hay mucha gente que la fructosa le sienta o le puede sentir mal, y obviamente hay que irlo incorporando en la dieta a base de vegetales, a base de fruta, que es uno de los principales alimentos que tiene fructosa, ¿vale? Es importante que cuando vayamos a ingerir los tipos de geles de Fanté, Isodrink o geles de cualquier gama dentro de Fanté, recordemos que tiene un ratio 1,08. Esto quiere decir que el 0,8 es fructosa y 1 es maltodextrina. Por tanto, es una cantidad elevada dentro de los geles comúnmente dichos. Nos va a dar mucha más energía a nivel de tasa de oxidación, pero hay que tener en cuenta que hay que entrenarlo. Es decir, en tu día a día tienes que tomar frutas, tienes que tomar vegetales, para que obviamente toleres esta fructosa dentro de los geles Fanté. Vamos a entrar en los distintos puntos dentro de la fructosa, es decir, como 4 puntos que yo creo que son relevantes dentro de este tipo de carbohidrato, que es uno de ellos es la expresión del transportador de la fructosa en el músculo, que es 8 veces menor que la glucosa. Esto quiere decir que de rendimiento son 8 veces menos que la glucosa, pero lo que acabo de comentar, no es que esta fructosa entre al músculo directamente, sino que necesita un proceso de asimilación para que entre, ¿vale? Segundo punto es que solo en torno al 15% de la fructosa ingerida es transportada a los tejidos musculares, a los tejidos periféricos, es decir, un porcentaje menor al músculo, en concreto, básicamente un 15, un 16% entra en el músculo en formato glucosa, pero otros de los factores que hay que tener en cuenta por qué estamos tomando fructosa es que genera lactato, que es otro de los sustratos energéticos que utilizamos cuando hacemos deporte, y por eso la fructosa es uno de los principales carbohidratos que deberíamos tomar cuando hacemos ejercicio. El tercer punto es la baja afinidad con la fructosa respecto a glucosa dentro del organismo. Esto quiere decir que la baja afinidad es que el organismo no es tan afín a absorber esa fructosa y obtener energía a través de ella. Por eso la glucosa es uno de los principales carbohidratos que ingerimos y que nos da energía, y la fructosa pues a nivel secundario nos daría ese 15-16% respecto a la glucosa. Pero ese 15 nos mejora el rendimiento una barbaridad, porque el intestino se satura a los 60 gramos de glucosa. Por ello siempre los productos de Fanté siempre tienen este ratio 1,08 para que nuestro intestino continuamente esté absorbiendo carbohidrato, tanto glucosa por un transportador y fructosa por otro, para obtener la mayor tasa de oxidación que existe obviamente en la ciencia, en el grosso de la evidencia científica, con esta combinación, maltodextrina y fructosa. Y luego el último punto, que es el cuarto, que es la concentración de fructosa en sangre. Tras su ingesta, tanto en reposo o durante el ejercicio, no aumenta como la glucosa. Hablábamos antes que la glucosa, cuando lo ingerimos, aumenta mucho la insulina y por tanto el pico de glucosa en sangre es mucho mayor cuando ingerimos glucosa, cuando ingerimos maltodextrinas. En cambio, al ser un carbohidrato lento, un carbohidrato complejo, este carbohidrato, al no asimilarse de una manera tan rápida como la glucosa, pues obviamente no aumenta esta glucosa en sangre y no nos da una energía tan rápida. Por eso no existen geles de fructosa únicamente, existen geles con una combinación de maltodextrina y fructosa para que esta energía sea sostenida a lo largo del tiempo, y en ejercicios de resistencia, como pueden ser obviamente todos los deportistas que consumen Fanté, pues estos geles de nuestra gama son tan eficientes porque tenemos dos tipos de carbohidratos, maltodextrina y fructosa, y hacen que el rendimiento obviamente sea más elevado si solo ingerimos geles de únicamente fructosa o geles únicamente de glucosa de asimilación rápida. La fructosa alimenta el músculo de una manera indirecta. Esto quiere decir que es mucho más eficiente, o por qué lo llamamos de que la fructosa de una manera indirecta es más eficiente que la glucosa.
Pues quiero entrar en lo que es el metabolismo de la fructosa. Es decir, el metabolismo de la fructosa es muy distinto a la glucosa ya desde el propio intestino delgado. Lo que hablábamos antes, los diferentes tipos de transportadores. Glucosa para SLGT1 como transportador principal y dependiente del sodio, y fructosa del denominado GLUT5. ¿Vale? Por eso nuestra gama, de hecho aquí tengo nuestra bebida de carbohidratos, se llama GLUT5, porque obviamente hace referencia al transportador de la fructosa. Por eso todos los productos nuestros tienen fructosa. Tras ser absorbida, obviamente, esta fructosa es metabolizada en el intestino, en los riñones y obviamente lo que hablábamos antes en el hígado, y aunque el metabolismo de la fructosa es el mismo, obviamente, en los tejidos ya mencionados, que son los músculos, en términos cuantitativos, el hígado es el órgano, obviamente, más importante a la hora de darnos energía, donde la fructosa se metaboliza en diferentes destinos y objetivos, y la entrada de la fructosa en el hígado parece gozar de una ventaja significativa, ya que, por decirlo de una forma sencilla, es casi ilimitada. Es decir, la fructosa que nosotros ingiramos por la boca durante el entrenamiento, el hígado obviamente tiene una asimilación casi ilimitada de fructosa. Por ello, casi toda la fructosa que estemos absorbiendo a través de del hígado y generando ese lactato y esa glucosa, lo podremos utilizar, obviamente, lo que hablábamos antes, hasta el 15% con respecto a la glucosa pura como tal, ¿vale? Bien, pues una vez que la fructosa entra en el hígado, cuyo pase VIP obviamente se le permite, entre comillas, ganar a la glucosa en ese sentido, porque la glucosa no es tan y de forma ilimitada, porque la glucosa por el transportador SLGT1 tiene un tope de 60 a 65 gramos. En este caso, la fructosa al entrar en el hígado tiene como una vía ilimitada, que es uno de los mejores beneficios que tienen respecto a la glucosa. Y esta fructosa ya metabolizada tiene distintos objetivos o distintos destinos que hablábamos, ¿no? Estos destinos, el primero de ellos obviamente es el músculo, dándonos energía de una manera obviamente menos efectiva que la glucosa, pero dándonos energía. Otro de los puntos más claves, que yo creo que uno de los más claves de todos, que es la resíntesis de glucógeno hepático, algo que está precisamente regulado por el contenido del mismo. Esto sucederá obviamente a nivel interno, pero el glucógeno hepático es uno de los glucógenos que hay que tener en cuenta a la hora no solo de resintetizarlo cuando acabamos de entrenar, como pueden ser con nuestro Recovery Glycogen, que tiene obviamente un ratio 1,08, es decir, múltiples carbohidratos dentro de su fórmula, y lo que hablábamos antes, es decir, esta fructosa no solo nos va a regenerar, obviamente, o nos va a dar energía, sino nos va a resintetizar ese glucógeno hepático, no solo de los músculos, sino el hepático, que normalmente siempre está como en un segundo plano, pero hay que tener énfasis en eso, porque si os imagináis una carga de un coche eléctrico, si nosotros ingerimos un recovery con únicamente solo un único tipo de carbohidrato, esta batería a lo mejor llega al 80% o al 85%, y ese 15%, ese 20%, esa batería, para llegar al 100%, necesita de otra fuente energética, en este caso la fructosa, porque obviamente en el hígado, otra de las funciones que tiene la introducción de la fructosa en el hígado no solo es de darnos energía cuando entrenamos, sino es resintetizar glucógeno hepático. En este caso, este glucógeno se va a utilizar no solo para la sesión que estamos haciendo actualmente de ejercicio, sino para las sesiones posteriores. Otro de los destinos sería la conversión de glucosa, que posteriormente obviamente es exportada al torrente sanguíneo y dándonos energía. La tercera vía es la metabolización de esta fructosa, que para mí es una de las más interesantes, ya que es la conversión al lactato, uno de los residuos cuando metabolizamos esta fructosa en el hígado. Y este lactato será transportado a los tejidos periféricos durante el ejercicio, obviamente por torrente sanguíneo, y será utilizado como otra de las fuentes energéticas principales cuando hacemos ejercicio. Por eso cuando hacemos series en zonas anaeróbicas, la tasa de asimilación de lactato siempre es un poquito por debajo de las tasas, obviamente, vamos, que cuando estamos en sesiones de zonas anaeróbicas, el lactato, la segregación de lactato es mucho mayor que la tasa de regeneración, de utilización de lactato cuando hacemos ejercicio. Por eso cuando colapsamos, cuando hacemos esas series de 5, 3 minutos, 1 minuto, colapsamos o decimos, es que no puedo más. Pues eso es que el lactato obviamente ha llegado a un momento donde no somos capaces de regenerar y de reutilizarlo, y esta fructosa, lo bueno que tiene es que al entrar en el hígado nos genera ese lactato, y ese lactato nos
hace tener mayor energía cuando entrenamos. Otra de las principales funciones, de forma indirecta, lo que hablábamos antes de la fructosa. Y el último paso, y por último, yo creo, y no el más importante, pero yo diría que uno de los principales puntos de tener en cuenta de por qué la fructosa nos beneficia de manera indirecta es que nos genera otro de los sustratos importantes, que son las grasas, ¿vale? Es decir, la fructosa podría derivar a triglicéridos, es decir, a su vez de que está generando lactato y nos está generando glucosa y nos está resintetizando glucógeno hepático, nos está generando triglicéridos. Es decir, estos triglicéridos podrían ser exportados, obviamente, a la sangre mediante las lipoproteínas de muy baja densidad y generando, obviamente, una mayor tasa de oxidación, es decir, mayor energía cuando hacemos ejercicio. Todos estos destinos están regulados, obviamente, en función de la situación del deportista a nivel pues de intensidad, el volumen, la disponibilidad de fructosa cuando entrenamos, si esa es elevada, si es baja, el ambiente hormonal, si hay un aumento de insulina o está estable o está muy por debajo. Y por último, obviamente, la demanda externa de los mismos, es decir, principalmente la glucemia. Si estamos ingiriendo mucha glucosa, muchos carbohidratos, pues obviamente esta utilización de la fructosa se verá reducida o se verá aumentada según, obviamente, estos 4 puntos ya comentados, ¿no? Como es de imaginar, durante el ejercicio físico, antes de un estado catabólico de estrés, cuando estamos entrenando, la prioridad número 1 es mantener la alta disponibilidad energética, tanto de disponibilidad de glucosa y lactato en el músculo y por ello, obviamente, también en la sangre. La fructosa será convertida rápidamente a glucosa y lactato y estos serán exportados a la sangre de forma inmediata para darnos energía. Y por último, al acabar de la fructosa, durante la recuperación, sin embargo, hay otra situación fisiológica que ya lo hemos comentado, que es la contribución de la fructosa cuando recuperamos. Esta contribución está enfocada en gran medida a resintetizar glucógeno muscular, o sea, glucógeno hepático, y mandar lactato y glucosa a los tejidos que tengan menor cantidad de estos dos componentes, que pueden ser normalmente el hígado, glucógeno hepático, y por otro lado estos glúcidos, estas glucosas van a los músculos para sintetizar también glucógeno muscular. Es por ello por lo que se recomienda siempre ingerir recoveries con una formulación de 2 tipos de carbohidratos. Carbohidratos de asimilación rápida, maltodextrina, y carbohidratos de asimilación lenta, fructosa. Por eso, nuestro recovery glycogen está formulado así. Están formulados de tal manera en ratio 2:1, maltodextrina 2 y fructosa 1, para que regeneremos no solo glucógeno muscular, es decir, esa batería no llegue solo al 80%, sino que al meter fructosa en la formulación llegue a un 100%. Y esa batería que hablábamos antes del coche eléctrico esté al 100% para que el día siguiente podamos rendir al máximo. Otro de los puntos es el glycogen recovery. Glycogen recovery, como hemos hablado antes, nuestro recuperador, la fructosa también es importante en el recovery. Resintetizar a nivel hepático, a nivel muscular, a diferencia de únicamente resintetizar glucógeno muscular, como se hace cuando ingerimos solo un tipo de carbohidrato, obviamente será más eficaz cuando ingerimos 2 tipos de carbohidratos que cuando ingerimos solo uno. Es decir, en modo resumen, podemos entender estas indirectas de la fructosa de la siguiente manera. Aunque no se utilice expresamente la fructosa para darnos energía, la fructosa termina generando más glucosa y más lactato que cualquier otro tipo de molécula. Que por cierto es un sustrato obviamente prioritario del músculo, es decir, los transportes mediante MCT, que es el enviado directamente al músculo. Por lo tanto, aunque de forma indirecta la fructosa aporte sustratos energéticos de alta afinidad, obviamente cuando introducimos la fructosa es de baja afinidad, pero el momento que se metaboliza es uno de los sustratos energéticos más importantes cuando hacemos ejercicio. Y por eso, obviamente, como ya he explicado antes, la oxidación de hidratos de carbono, cuando queremos aumentar esas tasas de oxidación y de demanda energética, cuando ingerimos productos de 2 tipos de carbohidratos, maltodextrina y fructosa, obviamente tendrá mayor tasa energética, mayor tasa de oxidación. Ahora entraremos en la ingesta conjunta entre maltodextrina y fructosa. Antes de acabar ya con isomaltulosa o palatinosa y ciclodextrina, quiero
desglosaros pues la ingestión de la maltodextrina y fructosa como una de las principales combinaciones con mayor tasa de oxidación y mayor resultado a la hora de hacer ejercicio, es decir, una tasa de oxidación máxima que podemos encontrar en la maltodextrina y la fructosa, pues obviamente tendrá pues en torno, ya se ha estudiado, en torno a un 30% más alta que la combinación de amilopectina, que es otro tipo de molécula que comúnmente se ve en los geles o se ven en las bebidas energéticas, pues obviamente ya hay estudios que nos demuestran que un 30% mayor de tasa de oxidación con la combinación de maltodextrina y fructosa antes que amilopectina o una mezcla de glucosa y fructosa en ratio 2:1. Se sabe que la coingesta de fructosa con maltodextrina aumenta aún más las tasas de oxidación que usualmente estábamos viendo en estudios recientes, en tasas de ratios 2:1, pues con la ingesta o la coingesta de maltodextrina y fructosa, las tasas de oxidación han aumentado notoriamente desde el ratio 1,07 al ratio 1,08. Se ha visto que mediante esta absorción independiente por parte de los dos transportadores, el SLGT1 y el GLU5, obviamente en el intestino hay una mejora de las tasas de oxidación respecto a la amilopectina y a la glucosa y sacarosa. Como por ejemplo, en esta imagen se puede observar una tasa de oxidación, que yo la tengo por aquí delante del ordenador, una tasa obviamente de asimilación más alta cuando ingerimos maltodextrina y fructosa. Por eso veis obviamente que la tasa de oxidación de carbohidratos cuando ingerimos maltodextrina y fructosa es más alta que cuando ingerimos pues combinaciones de maltodextrina, sacarosa, amilopectina. Se ve claramente que esa tasa de oxidación, es decir, esa obtención de energía es mucho más alta y más duradera que cualquier otro tipo de combinación, es decir, somos más eficientes y por ello también hemos adjuntado otra tabla que la tendréis por aquí delante, que en este mismo estudio la tasa de oxidación de eficiencia, es decir, eficacia, es mucho más alta, es decir, hasta un 80-82% en maltodextrina y fructosa respecto a combinaciones como la maltodextrina y y sacarosa, que está en inglés, y la amilopectina. Es decir, esta tasa de oxidación máxima de carbohidratos en este ensayo de maltodextrina y fructosa es comparable a las tasas de oxidación alcanzadas en otros estudios, con niveles de ingesta similares, es decir, entre 60 y 90 gramos, y proporciones de múltiples soluciones de carbohidratos de maltodextrina y fructosa, como el estudio de Andy Obeid, que lo tenéis por aquí, que habla sobre los carbohidratos y las diferentes influencias con el hígado y con el glucógeno muscular. E incluso otros estudios como el de O'Brien, que demostró que hay una relación directa de glucosa / maltodextrina y fructosa en proporción 1,08, es decir, que en ratio 1,08 generó una mayor oxidación total de carbohidratos respecto a otras formulaciones como ratios 2,1 que habitualmente se ven. En este estudio, una de las soluciones isocalóricas, que en este caso era la maltodextrina y la fructosa, tenía mayor eficiencia de oxidación cuando metíamos esta combinación respecto a otra o la misma combinación en ratio 2:1. Por aquí tendréis el estudio, es decir, una vez que ya sabemos que la maltodextrina y la fructosa son los dos tipos de carbohidratos que dan mayor energía, tenemos que el ratio más eficiente hasta la fecha es el ratio 1,08. Es por ello que también quiero comentar que muchos de vosotros me preguntáis si vamos a sacar ratio 1:1. Este ratio, hay alguna marca que ya lo ha sacado. Quiero aclarar dentro de este podcast que no lo hemos utilizado ni todavía lo vamos a utilizar porque no hay ningún estudio científico que demuestre que el ratio 1:1 es mayor o mejor a nivel de tasa de oxidación que el ratio 1,08. Ahora, de hecho, lo vamos a comentar. Ratio 1,08 o ratio 1:1. De acuerdo a los hallazgos de O'Brien en el mismo estudio anterior, una revisión reciente sugirió que las ganancias más valiosas en oxidación y absorción exógena, es decir, en el exterior, los geles que introducimos durante el ejercicio, probablemente se produzcan en una proporción de maltodextrina y fructosa en ratio 1,08. Frente a proporciones más altas con ratios 1:1, como ya alguna marca obviamente está haciendo. O sea, aquí tenéis el estudio donde comentamos esto, donde demuestra que la bebida energética a base de una proporción 1
1 o 1, 1,25, esto quiere decir, o sea, 0,8, 1,25, estos ratios generaban más problemas gastrointestinales y una eficiencia un poquito más baja que el ratio 1,08, en concreto 5,2%. Es decir, los carbohidratos asimilados exógenamente cuando hacemos ejercicio en el ratio 1,08 tenía una eficiencia mayor del 18% con respecto al ratio 2,1 que normalmente estábamos viendo en diferentes marcas y un 5,2% mayor de tasa de oxidación ratio 1,08 respecto al ratio 1,1. Y otra de las cosas que también aquí tenéis en el gráfico, como veis, el ratio 1,1 o 1,1 o 0,8 1,25 tiene una tasa de oxidación un poquito más baja que ese ratio 1,08. Por eso, como veis, tenemos aquí los vatios que genera el ciclista en este estudio, el de O'Brien, donde el ciclista tiene una mayor asimilación de esa fatiga y por ende, obviamente, en las últimas repeticiones la ingesta de carbohidratos en ratio 1,08 tiene un mejor mantenimiento de esos vatios en las últimas series cuando ingerimos este ratio 1,08 respecto al ratio 1,1 o 1,0825 o ratio 2,1 que normalmente pues ya se ha visto, o incluso el agua. Por aquí veis la eficiencia que hablábamos antes, la eficiencia entre los diferentes ratios. El ratio 2,1, que es el ratio 0,5, que otras marcas lo hablan así, pero bueno, es ratio 2,1. Como veis, la eficiencia de fructosa, la eficiencia de glucosa es mucho más baja que cuando estamos metiendo el ratio 1,08. Como veis, la eficiencia de glucosa en ratio 2,1 es 65% y en 1,08 es 85%. Estamos metiendo 20 puntos más. Y en fructosa, el ratio 2,1 tiene un 54% y en 1,08 tiene un 59%. Es un poquito mayor. Y luego otras de las diferencias, como comentábamos antes, el ratio 1,1 a diferencia del ratio 1,08, estamos hablando que la glucosa, la eficiencia de la glucosa tiene un 85, el ratio 1,1 tiene un 86, un puntito mayor en glucosa, pero en cambio la fructosa, como veis aquí viene el 5% que es más eficiente, el ratio 1,08, es porque la eficiencia de la oxidación de la fructosa tiene 59 puntos el ratio 1,08 y 55 puntos, es decir, 4 puntos menos en ratio 1,1. Por otro lado, ya dejando de lado lo que es las diferencias de glucosa, de maltodextrina, de ratios, cómo se asimilan, quiero centrarme en la isomaltulosa y la palatinosa, otro de los carbohidratos también muy comúnmente hablados, obviamente en la industria de la nutrición, que es la isomaltulosa. Obviamente esta isomaltulosa, una de las diferencias que tiene, y a grosso modo yo creo que es importante hablar, que la isomaltulosa realmente son dos moléculas, al igual que la sacarosa que tiene glucosa y fructosa, pues esta isomaltulosa es igual, es glucosa y fructosa, ¿vale? En ratio 1,1. Esto quiere decir que es un carbohidrato de asimilación media, no incrementa la glucosa en sangre muy rápido, es decir, es similar a la sacarosa, tiene menos problemas digestivos, obviamente, que la azúcar de mesa, que es la sacarosa, pero es un carbohidrato de asimilación media, ¿vale? Los niveles de insulina no se incrementan casi apenas. Esto, por un lado, también tiene yo lo que veo también hay un efecto negativo en esto, porque obviamente la insulina se tiene que aumentar si estamos haciendo ejercicio. La isomaltulosa, obviamente, presenta una muy baja osmolaridad respecto a los diferentes tipos de carbohidratos ya comentados, y tiene una velocidad de hidrólisis muy bajita, una absorción del cuerpo obviamente mucho más baja comparado con la sacarosa o comparado con la maltodextrina y la glucosa, pero la isomaltulosa se absorbe obviamente como glucosa y fructosa, obviamente porque son carbohidratos complejos, pero cuando va al intestino se disgrega en glucosa y en fructosa y se asimilan de igual manera. Pero aquí vienen de que la isomaltulosa no se podría utilizar en cualquier bebida energética o en geles, porque la isomaltulosa solo tienen 13 estudios, o yo he encontrado 13 artículos en los últimos 20 años, es decir, no tienen casi grosso de evidencia científica. A diferencia de la maltodextrina, que tiene más de 200 artículos, estos tienen 13 artículos de la isomaltulosa en los últimos 20 años, de los cuales en ninguno se ve diferencia sustancialmente más eficaz que cualquier otra mezcla de carbohidratos, que la maltodextrina o que la glucosa. Además, casi la mayoría de los estudios por aquí analizan el malestar estomacal, por lo que si la maltodextrina y la fructosa te sientan bien, pues realmente ir a la isomaltulosa no será una de las opciones que obviamente yo recomendaría, porque la isomaltulosa, como
veis por aquí, de hecho, uno de los principales estudios demuestran con síndrome metabólico, muy pocos estudios nos demuestran o hablan de cómo se asimila. Entonces, obviamente, al no saber cómo se asimila un carbohidrato, pues meterlo en cualquier fórmula de bebida de hidratación o de geles, pues no tendría ningún sentido, porque obviamente la ciencia todavía no ha demostrado que este carbohidrato sea más eficiente en cuestión de tasa de oxidación que la maltodextrina o que la fructosa o que la glucosa. Entonces, dejando al lado la isomaltulosa y que no os recomendaría utilizarla, sería la ciclodextrina, otro de los carbohidratos que obviamente tienen un boom a nivel de marketing brutal. De hecho, lo encontramos en cualquier tipo de marca, porque una de las lo que quieren obviamente las marcas de nutrición, al igual que nosotros, es darnos a conocer cuanta más personas mejor, y obviamente un carbohidrato nuevo, esto trae nuevos clientes. Y obviamente la ciclodextrina es uno de los carbohidratos que están en la pirámide más alta a nivel de visibilidad, pero hay que tener en cuenta que la ciclodextrina, al igual que la isomaltulosa, no tienen casi estudios científicos, ¿vale? Pero tampoco quiero comenzar con eso y ya decir que la ciclodextrina no es un carbohidrato que deberíamos utilizar. Lo primero, quiero entrar en cosas buenas de las ciclodextrinas, que obviamente no es todo malo o no es obviamente todo lo malo que se dice, ni tampoco el oro que reluce, ¿no? Es decir, ni lo bueno ni lo malo. Quiero empezar sobre todo hablando de que la ciclodextrina, uno de los principales puntos fuertes que yo creo que hay que tener en cuenta es que se disuelven con gran facilidad. Cuando tenemos bebidas energéticas con ciclodextrina, como habréis visto seguramente si muchos de vosotros lo habéis utilizado, en un medio acuoso ese carbohidrato se disuelve muy rápido, a diferencia de la maltodextrina, que es uno de los carbohidratos que se usan en alimentación como producto para apelmazar, ¿vale? Para generar densidad, pues obviamente la ciclodextrina, a diferencia de la maltodextrina, la ciclodextrina se utiliza en estas bebidas energéticas porque se disuelven muy bien, ¿vale? Es uno de los principales puntos. Luego, obviamente, se necesita, al disolverse muy bien, se necesita un volumen de agua mucho más bajo que cualquier otra fórmula, que la maltodextrina y la fructosa. Por eso seguramente habréis visto productos con ciclodextrinas con elevado o alta carga de carbohidratos. No voy a decir marcas, pero hay geles que solo utilizan ciclodextrina, con marcas muy reconocidas, que es porque en la formulación, al meter ciclodextrina, se puede meter mucha cantidad de carbohidratos en un envase muy pequeño. Pero esto no quiere decir que sea efectivo a nivel de rendimiento, es efectivo a nivel de industria alimentaria, pero a nivel de rendimiento no es efectivo, y de hecho ahora lo vamos a comentar. Estas características hacen que se reduzca obviamente el tiempo de vaciado gástrico. Es uno de los principales puntos a tener en cuenta, que la ciclodextrina sí que se ha visto que hay una mejora en la velocidad de asimilación, es decir, el vaciado gástrico es mucho más veloz que cualquier otra molécula de carbohidratos, ¿vale? Por ejemplo, hay un ejemplo que no voy a decir marca, pero sí que utiliza ciclodextrina y el vaciado gástrico es muy rápido. En cambio, marcas que utilizan maltodextrina y fructosa en una proporción muy alta, es decir, una concentración muy elevada, ahí sí que se ha visto que el vaciado gástrico se ralentiza mucho, sobre todo si pasa del 9%. Por eso nuestras bebidas en la bebida Glu5 Drink, justo en la parte trasera, tiene un 9%. Esto quiere decir que no deberíamos sobrepasar este 9% para este formato. Y en este modelo, que es el nuevo modelo que hemos sacado, es un modelo nunca visto, que es unos modos de uso principalmente siempre manteniendo esa concentración del 6% de carbohidratos por bidón, tanto bidones de 500 mililitros como bidones de 750 o como bidones de 250. Es decir, siempre vamos a mantener un 6%, y esto quiere decir que aunque utilizamos estas maltodextrinas, estas fructosas, donde el vaciado gástrico es un poquito más bajo comparado con la ciclodextrina, al meter un 6 o meter un 9, que es el máximo tolerable por el organismo, hacemos que esta bebida no reduzcamos tanto el vaciado gástrico, pero a la vez aumentemos esa tasa de oxidación, porque estamos dando el máximo que podemos tolerar, que es el 9%, y en el caso del isotónico, como el principal objetivo que tiene el isotónico es hidratación, pues lo hemos bajado al 6%, que se asimila casi como el agua. La ciclodextrina tiene casi el mismo vaciado gástrico, obviamente, que casi el agua. Como veis en esta imagen, ahí la tenéis en pantalla, el agua y la ciclodextrina tienen una asimilación muy similar, ¿vale? Al igual que el isotónico al 6%,
diríamos más o menos que es muy similar que el vaciado gástrico de la cicloestrina y el agua. Luego, bebidas comerciales obviamente tienen un poquito de vaciado gástrico más lento, y la glucosa pues obviamente tiene un vaciado gástrico mucho más lento, por lo que hablábamos antes, tiene mayor osmolaridad, el cuerpo lo detecta con una mayor osmolaridad y por tanto el vaciado gástrico se reduce. Es uno de los principales puntos a destacar de las ciclodextrinas. Otras de las dos imágenes que os vamos a poner por aquí es este tiempo, obviamente en el tracto digestivo al ser menor, tiene una mejor asimilación a nivel de velocidad, y esto hace que se reduzcan pues esas flatulencias, esos eructos que normalmente generamos cuando consumimos bebidas energéticas con otros tipos de carbohidratos. Pero esto no quiere decir, obviamente, que las ciclodextrinas sean mejores que la maltodextrina y la fructosa. De hecho, no hay ningún estudio que demuestre esto. Por aquí os dejo estudios de Fatma y de Takashi, ¿vale? Además de Hiroshi, donde demuestran todo lo comentado anteriormente. Es decir, las ventajas de las ciclodextrinas, pues en estos tres estudios los tenemos explicados de una manera, lo he explicado de una manera sencilla, pero aquí en estos tres estudios de una manera más extensa los podríais pues ver y buscar y saber más de las ciclodextrinas. Una de las preguntas que quiero haceros: ¿debemos consumir ciclodextrinas? Pues realmente las ciclodextrinas no deberíamos consumir actualmente, a día 20 del 12 de 2023, no deberían ser una de las opciones a tener en cuenta a la hora de consumir cualquier producto de suplementación deportiva. ¿Por qué? Porque las ciclodextrinas no se ha visto que haya una mejora del rendimiento. Se ha visto que hay una mejora del vaciado gástrico, pero no una mejora de las tasas de oxidación. Con maltodextrinas y con fructosas, en la combinación de estos dos tipos de carbohidratos en ratio 1,08, se ha visto que hay una mayor tasa de oxidación de las nunca vistas, y en cambio la ciclodextrina, a falta de únicamente 2 estudios, no demuestran que sean mejores que cualquier otro tipo de carbohidrato. Estos dos tipos de estudios, adjuntados obviamente como siempre hacemos en la pantalla, los dejamos por aquí. Como veis, realmente únicamente que sean metaanálisis sistemáticos, no hay, solo hay 2 estudios, los cuales analizan el vaciado gástrico, pero en ningún momento analizan la tasa de oxidación, no analizan la mejora del rendimiento, ni tampoco analizan las diferencias con otros tipos de carbohidratos. Por ello, la ciclodextrina no sería una opción a elegir cuando compramos cualquier producto para el consumo durante el ejercicio. Otra de las preguntas: ¿cómo se absorbe la glucosa? Para acabar, ¿vale? Porque quiero también explicaros pues cómo se analizan estos tipos de carbohidratos. Pues tras analizar todos los tipos de carbohidratos que hemos comentado, os voy a explicar de una manera sencilla y rápida para acabar cómo se absorben estos. Efectivamente, la absorción de los hidratos de carbono, da igual el carbohidrato que utilices, siempre se van a disgregar en glucosa, y obviamente esta glucosa se va a absorber por el transportador que hemos hablado, que es el SLGT1, ¿vale? Pero antes de empezar con esto, quiero aclararos y nos pararemos sobre todo a que todavía queda mucho por investigar. Aunque ahora obviamente el ratio 1,08 sea el ratio más utilizado, no se va a quedar aquí. Obviamente la ciencia va a avanzar. Ahora mismo la nutrición deportiva tiene mucho que avanzar, tiene mucho que investigar, y espero y en un futuro que el rendimiento del deportista incluso mejore más aún de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, dejando claro esto, quiero explicaros el boom que ha tenido obviamente lo que es la ingesta de carbohidratos cuando hacemos deporte. El boom que tuvo en el año 2017 con el estudio de Jekebdrup, en el que comentaba pues las cantidades de carbohidratos máximas que podíamos absorber para darnos energía, esos 90, esos 120 gramos, pues en este estudio, que lo dejamos por aquí arriba, nos comentaba pues la máxima tasa de oxidación que tiene el cuerpo humano cuando ingerimos. Lo que hemos comentado de que a partir de 60 gramos de glucosa por el transportador SLGT1 se satura, y por eso tenemos que utilizar carbohidratos de múltiples transportadores, es decir, productos como Fante que tienen ratio 1,08. ¿Por qué debemos utilizar eso? Pues este es uno de los estudios que en 2017 sacó Jekebdrup a nivel de tasa de oxidación y tasa de asimilación. Por eso normalmente los productos desde esa fecha, todas las marcas hemos ido evolucionando, y sobre todo este año, con la aparición de Fante en el mercado, ya todas las marcas han ido evolucionándose y han ido metiendo ese ratio 1,08, y ya obviamente somos más marcas, ¿no? Pero obviamente ahora estamos en 2023, pero en 2024, 2025 a lo mejor nos deparará otro tipo de ratio, otro tipo de carbohidrato, y obviamente no sabemos lo que va a ocurrir, pero hasta la fecha
Gracias a ese estudio, el ratio 1,08 y esas cantidades de 90 a 120 gramos son lo que se ha estudiado y de ahí obviamente no podemos pasar. Sí podemos utilizar otro tipo de carbohidrato para vender más, pero para nivel de rendimiento del deportista obviamente nos tenemos que quedar ahí porque no hay nada empírico ni ningún estudio sistemático que nos diga que podamos utilizar otro tipo de carbohidrato. Entonces, vamos a desglosar cómo absorbemos los carbohidratos para acabar. El primero de ellos, el carbohidrato, lo principal que cuando entra al organismo hay distintos mecanismos a nivel de estómago, a nivel de intestino, que nos predisponen a digerir y absorber la comida, obviamente, ingerida durante pues una comida o durante un entrenamiento. Ante la presencia de esta comida, el organismo, obviamente, ve la cantidad de glucosa que estamos absorbiendo. En este caso, el transportador de la glucosa, el SGLT1, se saturaría a los 60 gramos, obviamente, por hora, gracias a que al ser dependiente del sodio, a partir de 60-65 no se ha visto que no hay una mejora de la asimilación y por tanto esta glucosa no se quedaría en el intestino y se tendría que obviamente hacer utilización de otros transportadores que de hecho todavía no se sabe por qué se translocan y van al intestino, como el GLUT2, que nos ha dicho hasta ahora en el podcast, pero es otro transportador que al aumento de la glucosa en sangre, o sea, de la glucosa en el intestino, se puede translocar y pasar al intestino y poder absorber para obviamente reducir los problemas estomacales, pero como obviamente todavía no hay ninguna evidencia, ningún artículo que nos defina cuál es el proceso, pues nos quedaríamos hasta ahí. Es decir, que a partir de 60 gramos el SGLT1, el transportador que absorbe la glucosa, se saturaría y obviamente tendríamos que tener otro papel, otro carbohidrato en la fórmula para poder generar más energía, en este caso la fructosa. 2. Cuando la cantidad de glucosa es superior obviamente a la indicada, el SGLT1 se satura y la detección de dicha cantidad excesiva de glucosa en el intestino, lo que hemos comentado antes, entraría en la cascada de reacciones como el GLUT2 hacia el intestino y la obtención de más energía, pero como no lo sabemos hasta la fecha, pues no lo vamos a mencionar. Luego el cuarto punto, el primero genera su efecto en el páncreas y en el hígado. Esta glucosa entraría por ese gracias a la ingesta del sodio y entraría al torrente sanguíneo en forma de glucosa y de ahí a los músculos, que nos darían energía. Quinto punto, es el que nos interesa, que es la entrada, obviamente, de la activación de diferentes hormonas en el sistema nervioso, donde este sistema nervioso hace que los músculos efectúen su movimiento. Por ejemplo, ahora estoy moviendo la muñeca, esto lo que hace es que yo, al tener glucosa en sangre y a que los músculos se están moviendo, es que está en un correcto funcionamiento y por eso esa glucosa haría efecto en el cuerpo cuando lo estamos ingiriendo a través del intestino. Y por tanto, lo último sería obviamente este carbohidrato sobrante, si no se absorbe por el SGLT1, este carbohidrato podría generarnos flatulencias, podrían generarnos problemas gastrointestinales y por ello, cuando estamos ingiriendo más de 60 gramos por hora, es importante tener un ratio 1,08 para que estos dos transportadores, tanto la de la glucosa como la de la fructosa, estén en una continua oxidación dentro del intestino y que nos aporten todo el rato energía y que este proceso no se vea afectado por un consumo muy alto de glucosa únicamente por un único tipo de carbohidrato. En resumen, ¿cuáles son los más estudiados o con más evidencia científica? Lo comentaba antes, maltodextrina y fructosa, carbohidratos con una combinación de maltodextrina y fructosa en ratio 1,08 serían los tipos de carbohidratos que deberíamos utilizar y porque son los más estudiados, no porque Fante lo formule así, sino es porque tienen mayor grosor de evidencia científica y por ende obviamente tienen mayor investigación, mayor número de estudios y esto demuestra que las tasas de oxidación cuando consumimos maltodextrina y fructosa en ratio 1,08 van muy por encima de cualquier otro tipo de carbohidratos. Si vendemos marketing, sí, ponemos cicloestrina, palatinosa, isomaltulosa. Si vendemos rendimiento, ponemos maltodextrina y fructosa en ratio 1,08. ¿Cómo es la formulación de nuestros geles? Simple, ratio 1,08 es lo que está más avalado por la evidencia científica y por ello el ratio 1,08 va por delante de cualquier otro tipo de ratio porque el ratio 1,1 y el ratio 2,1 tienen una tasa de oxidación mucho más baja, sobre todo el ratio 2,1, un 15% menos y un 5% menos el 1,1.
El ratio 2,1 tendría un 15% menos de tasa de oxidación, ratio 1,08 la máxima tasa de oxidación, y ratios por encima del 1,09 a 0,8, 1,25 tendrían tasas de oxidación un 5% más bajas, es decir, la eficiencia sería menor. Y ya, por último, quería comentaros, el tema del podcast siguiente, porque es uno de los podcasts que a mí principalmente me hace mucha ilusión traer a una de las cofundadoras de la marca Fanté, que la verdad que además de ser una de las cofundadores, obviamente es mi pareja, que a lo mejor seguramente muchos de vosotros no lo sabéis, pues es otra de las cofundadoras y licenciada en actividad física y el deporte. La vamos a traer justo el día 7 de enero aquí, lo grabaremos seguramente por las fechas de Navidad y algún adelanto os dejaremos por las historias, pero es un podcast súper interesante que muchos de vosotros no deberéis perderlo, porque vamos a traer a las personas que más nos han apoyado en Fanté desde el 8 de marzo hasta la fecha. Vamos a hablar con las personas que obviamente han estado más apoyando y le vamos a traer aquí, así que si no te lo quieres perder, suscríbete a YouTube, suscríbete obviamente síguenos en Instagram, en Fanté_oficial, suscríbete y síguenos en Spotify, en iVoox, en todas las plataformas audibles para poder seguir escuchando contenido de nutrición, que no solo va a ser de nutrición, no os preocupéis, vamos a tener pues episodios especiales como el próximo episodio, vamos a traer invitados de psicología, de otro tipo de marcas que nos cuenten su experiencia en el ámbito empresarial. Vamos a tener demasiadas cosas que yo creo que tanto la persona que le interesa la nutrición como la persona que le interese cualquier otro tipo de aspecto como salud, dentro de la salud obviamente, le va a interesar. Así que nada, yo os recomendaría seguirnos porque va a ser un contenido espectacular de aquí a todo el 2024. Os deseamos pues que os traigan muchas cosas Papá Noel y esperemos que os traigan sobre todo pack de nutrición, que por cierto, tráeme la faja, que quiero enseñarla si no tenemos la caja. Vale. A ver, venga, ahora lo tenemos. Vale, por aquí tenéis lo que hemos incluido en la última caja de todo el mes de diciembre. Es la caja de Navidad, formato obviamente con referencia a la Navidad. Aquí tenéis el logo de Fanté con el sombrerito de gorro de Navidad. Y la verdad que para mí me resulta súper guay, porque yo en casa tengo todas las cajas desde que se ha creado la marca. Tengo el pack Ultra Cycling, el pack Leyenda de los Tartesos, el pack Costa Blanca Bay Race, el pack Maratón, el pack de Feliz Navidad. Y yo creo que mucha gente de vosotras que a lo mejor ya sigue la marca, no solo sigue por el producto, sino ya sigue la marca como tal porque le gusta, pues seguramente que muchos de vosotros queréis ya tener el de Feliz Navidad, que como yo en casa los tengo todos puestos, y espero que muchos años siga así y que todos los especiales y cajas especiales los sigamos coleccionando como yo. Así que nada, os dejo por aquí. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Y en el próximo podcast ya sabréis quién es la siguiente cofundadora y el contenido que vamos a traer, que es espectacular. Un abrazo. Chao.